Grabar. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de ecología que dictamos para los estudiantes de agronomía. Hoy día es martes 15 de diciembre y ya hemos comenzado la curva descendente del término del semestre. He estado revisando el protocolo del término y está bastante apretado. Algunas cosas que yo tenía planeado tratar con ustedes no lo vamos a poder hacer, así es que nos vamos a reducir al mínimo razonable. Como ustedes son estudiantes de agronomía y se van a desplazar por el campo chileno, es conveniente entonces que tengan alguna información sobre los ecosistemas y paisajes nacionales. Estudiamos, ¿no es cierto?, el ecosistema desde el punto de vista agronómico, hablamos de agroecosistema, definimos lo que consistía. El agroecosistema es una unidad productiva, ¿no es cierto?, de nivel de paisaje que conserva, por un lado, los aspectos naturales del ecosistema donde se instaló la unidad productiva, y por otro lado introduce las prácticas productivas de manera amigable con ese ecosistema para hacer una agricultura sustentable. Sustentable desde el punto de vista productivo y sustentable desde el punto de vista ecosistémico. Aun cuando, si no es sustentable desde el punto de vista ecosistémico, no se va a poder hacer sustentable desde el punto de vista productivo. Por lo tanto, la sustentabilidad ecosistémica es fundamental para la sustentabilidad productiva. ¿Y qué acciones pueden atentar, ¿no es cierto?, la sustentabilidad productiva? El uso inadecuado del suelo, la sobreexplotación del recurso natural, el exceso de fertilizantes, el exceso de pesticidas, ¿no?, y un uso productivo intenso que supera, ¿no es cierto?, en velocidad, a la velocidad de los procesos naturales. Fertilización del suelo, mantención de la fertilidad del suelo, me refiero, el ciclo del agua, ya ustedes saben, ¿no es cierto?, que Chile lleva varios años en sequía. El problema del agua es un problema que se está haciendo mundial. Y sistemas productivos que no tomen en cuenta estos factores limitantes, agua, suelo, por ejemplo, alteran todo el sistema natural. Y la producción no se hace sustentable. Nosotros tenemos experiencia, ¿no es cierto?, en el sur de la región, que se evidencian por el fenómeno de la desertificación, ¿no es cierto?, una sobreexplotación del recurso forrajero por actividad ganadera. Y el sistema frágil se transformó en zonas desertificadas, poco productivas, con niveles de pobreza bastante elevados, y que el Estado tiene que invertir grandes cantidades de dinero para poder, ¿no es cierto?, recuperar en algo
lo que ese sistema alguna vez fue. Bien, entonces vamos a hacer un análisis ahora de algunos aspectos de la diversidad paisajística de Chile que están dentro del concepto de la biodiversidad chilena. La biodiversidad chilena no solo se refiere a la diversidad de plantas, la diversidad de animales, la diversidad de hongos, etcétera, sino que también a la diversidad de paisajes y de ecosistemas. Partiendo, ¿no es cierto?, de un nivel más macro, las llamadas ecorregiones. ¿Qué es lo que son las ecorregiones o regiones ecológicas? Son extensiones grandes del territorio que agrupan a un conjunto de ecosistemas similares entre sí por pertenecer, ¿no es cierto?, a una misma región ecológica, pero que a nivel de detalle son distintos. Y la ecorregión forma parte de una región mayor conocida con el nombre de bioma. Bioma es una unidad territorial relativamente homogénea desde el punto de vista del paisaje, de carácter continental o casi continental. Por ejemplo, el desierto costero peruano-chileno es un bioma, desierto costero, ¿no es cierto?, que por lo menos compromete al Perú, una parte del sur del Ecuador, lo que está en el límite con Perú, y compromete al norte de Chile. La selva tropical, ya, es otro gran bioma, la taiga, ¿no es cierto?, el bosque boreal del Canadá que se extiende hacia Europa. La tundra, otro bioma, ¿no es cierto?, que rodea el círculo polar ártico. Bueno, las ecorregiones entonces son parte de estas unidades territoriales de carácter continental. Y los ecosistemas son parte de las ecorregiones. Nosotros, por tener jurisdicción sobre el litoral marino, bueno, tenemos ecorregiones marinas y ecorregiones continentales y ecorregiones insulares. Las ecorregiones insulares están indicadas acá, ecorregiones marino-insulares. Esto corresponde a las islas polinésicas, en la de Pascua particularmente. Aquí tenemos las islas del archipiélago de Juan Fernández y aquí tenemos las islas más al norte, las islas desventuradas. Y esto es las ecorregiones continentales. Esto se conoce como la ecorregión de Humboldt o Humboldtiana. Esta es la ecorregión marino central. Esta es la región araucana. Esta es la región chiloense y esta es la región del archipiélago sur. Como ustedes son civiles ambientales terrestres, no marinos, nos vamos a focalizar más en el ambiente continental. Esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, es la continuación del desierto costero peruano-chileno, o sea, el desierto chileno, cuyo representante más característico es el desierto de Atacama. ¿Ya? Ahora, si nosotros examinamos el desierto chileno con un poco más de detalle, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que dentro de ello hay unidades menores, y dentro de esas unidades menores
están los ecosistemas. Si nos desplazamos nosotros hacia la cordillera, bueno, vamos a encontrar una gran zona andina que se continúa hacia el norte, ¿ya? Y son el bioma andino meridional, o el altiplano peruano, argentino, chileno. ¿Ya? Más hacia el sur tenemos esta zona que estamos mostrando ahí, que corresponde a la ecorregión del matorral chileno. ¿Ya? La ecorregión del matorral. Al sur, eso representa el bosque esclerófilo, esta zona, bosque esclerófilo, y esta zona, el matorral. Por ejemplo, a la altura de Tongoy, bueno, uno se mete un poco hacia el interior, incluso en Los Vilos, hace un poco hacia el interior, ¿ya? Y aparece en Illapel también, y aparece el bosque esclerófilo. Por supuesto que se expresa mejor en la zona de Valparaíso, un poco al sur de Valparaíso. Después tenemos nosotros lo que está en verde, es la zona de la vegetación arbórea de Chile, una gran extensión, aproximadamente un tercio, ¿ya? Del territorio corresponde a zona de bosque. Los bosques tienen distintos nombres según su posición geográfica, porque responden a las condiciones de temperatura y humedad. Ustedes saben que las condiciones de temperatura y humedad cambian de norte a sur en Chile por la extensión del territorio, la longitud del territorio, y cambia de mar a cordillera por la diferencia en altitud. Piense usted que nosotros acá en el Valle del Elqui, en menos de 200 kilómetros en línea recta, eso sí, menos de 200 kilómetros en línea recta, nos vamos de un nivel ligeramente inferior al nivel del mar, como es, qué sé yo, la zona donde está instalado el faro, ¿cierto? De 200 kilómetros tierra adentro, podemos llegar a 4.000, 5.000 metros. Podemos llegar a 3.000 metros en la parte no montañosa. O sea, la parte baja de las montañas andinas. ¿Ya? Porque tenemos un cerro grande ahí, el cerro Las Tórtolas, que aumentan aún más la pendiente del territorio en esta zona. Por eso que las aguas, ¿no es cierto?, del hielo que se derriten en primavera, verano, las aguas pueden bajar con mucha rapidez y una gran capacidad erosiva. Y más al sur, ¿ya? Y corresponde a la estepa patagónica, que junto con el lado argentino constituyen la Gran Patagonia, sobre todo en el lado argentino. ¿Ya? El lado nuestro es un lado más bien montañoso, ¿no es cierto?, muy pegado a la costa, con mucho mar metido hacia el continente. En cambio, en el lado argentino tenemos las extensiones grandes, la pampa argentina. Pampa, hacemos referencia nosotros a un llano extendido, o a una llanura. Bueno, el detalle lo pueden observar después cuando hagan el análisis más bien individual. Estas son las ecorregiones. Se podrán dar cuenta usted que a pesar de la longitud del país, las ecorregiones las podemos contar con los dedos de la mano. Ahora, no todos los autores usan esta nomenclatura, digamos, que le he dado yo. Depende de la perspectiva del autor o de los autores.
Ahora, en el caso de los biomas y también en el caso de la región, el aspecto del bioma, el aspecto del paisaje, está determinado fundamentalmente por la combinación de lluvia y temperatura. Donde hay poca lluvia y temperatura relativamente elevada, vamos a tener la ecorregión del desierto. Donde la temperatura es algo elevada, la lluvia ha aumentado un poco, vamos a tener nosotros la región del matorral esclerófilo, donde la precipitación ha aumentado. Vamos a tener, ¿no es cierto?, la ecorregión del bosque. Y donde la precipitación ha aumentado, pero se expresa en forma de nieve y la temperatura ha bajado, vamos a tener nosotros la expresión de la estepa patagónica. Y si nos vamos más al sur, ¿cierto?, donde la temperatura ha bajado, la precipitación es fundamentalmente nival, vamos a tener nosotros el desierto frío, el desierto polar, como el caso de la Antártica. El continente antártico es muy pobre en términos de biota, es bastante rico en el borde costero. Es un ambiente más favorable para los animales que viven ahí, el ambiente costero. En cambio, el ambiente continental, a medida que se desplaza de la costa hacia el interior, es un ambiente muy inhóspito, temperaturas bajas, no disponibilidad de agua líquida y grandes vientos que tienen una capacidad erosiva y evapotranspiratoria bastante elevada. Aquí en la Antártida nosotros nos encontramos osos polares, por ejemplo. Los osos polares están en el norte. De tal manera que la mayor cantidad de fauna, o sea, la fauna, digamos, o sea, mejor dicho, la biota está fundamentalmente asociada al litoral antártico. Animales, ¿no es cierto?, anidando en la costa, pero alimentándose de lo que encuentran en el mar. Bien, ahí tienen algunas referencias para resolver el problema de las ecorregiones y de los paisajes de Chile. Bueno, no es pecado si ustedes recurren a un buen libro de geografía de Chile, de esos que se usan en la educación media, libro actualizado, libro moderno. Vamos a ver ahora con un detalle un poquito más fino los paisajes y ecosistemas nacionales. Ahora bien, tenemos la ecorregión, que la expresión de la región se refiere fundamentalmente a la relación, ¿no es cierto?, de precipitación y temperatura, dos factores importantes del clima, del macroclima. Pero los efectos del macroclima pueden ser modificados por las condiciones locales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, para la expresión de la vegetación puede ser las características geológicas del suelo, las características fisiográficas del sistema, pendiente o plano, como la distribución del agua subterránea o la distribución del agua superficial. Entonces, hay elementos locales que modifican la expresión general de la ecorregión.
por supuesto que el paisaje responde en sus aspectos generales a la ecorregión, pero en sus aspectos particulares responde a los factores propios del sitio. Y ahí tenemos entonces nosotros los ecosistemas y los paisajes nacionales. Dado que la fisiografía del sistema, la fisiografía del territorio chileno se caracteriza por estar dominada por cordilleras, por pendientes, etcétera. Tenemos dos importantes cordilleras, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, en el centro, ¿no es cierto?, llanos, quebradas, cuencas, donde el agua, ¿no es cierto?, baja desde los Andes y puede acumularse en algunos sectores de manera superficial, fundamentalmente a nivel freático. Entonces, esos factores ayudan a que el ecosistema tenga una expresión particular. De norte a sur, en la parte de los ecosistemas terrestres y de mar a cordillera, bueno, en las tierras bajas, o sea, aquellas que no son andinas, tenemos los ecosistemas de desierto, los del mero norte. Ahora, estos ecosistemas, el paisaje de estos cambia si estamos hablando de un ecosistema costero versus de un ecosistema interior versus un ecosistema de premontaña, del pie de monte, que le llaman, piso de montaña. El matorral es estepario, ¿no es cierto?, un poco más al sur de la zona del desierto, corresponde a lo que podríamos decir entre el norte de La Serena y el sur de Copiapó. Y cuando uno se va al norte, a Vallenar o a Copiapó, bueno, ve arbustos bajos separados uno de otro. Ese es el matorral estepario. Ahora bien, de La Serena al sur empieza a aparecer ya arbustos más altos que corresponde al matorral esclerófilo. Se ve bastante bien a la altura de Tongoy, a la altura de Guanaquiro, aquí a la salida de Coquimbo. Eso está muy alterado, por supuesto, está muy deteriorado por acción humana. Eso corresponde a matorral esclerófilo, a la altura de los Vilos, a Pichidangui, un poco más al sur, entrando a Valparaíso, Viña, un poco al sur, o al interior de Santiago, tenemos el bosque esclerófilo. Matorral esclerófilo porque está formado por arbustos, ¿no es cierto? Bosque esclerófilo está formado por árboles bajos o arbustos altos. Característica, la hoja es dura, ¿ya? Y la vegetación es cargada a aceites esenciales, que es lo que le comunica el olor, sobre todo en verano, al matorral o bosque esclerófilo. Y que es lo que le comunica la vulnerabilidad también a los fuegos naturales o a los fuegos artificiales, a los incendios. Después, de Santiago al sur, un poco al sur de Santiago, al sur, centro-sur, tenemos bosques de hoja caduca, ¿no es cierto?, que cambian de color en otoño y en invierno la vegetación ha perdido la hoja. Bosque de hoja caducifolia también, ¿no? Bosque de hoja caduca. Más al sur, ¿ya?, donde ha aumentado la precipitación, pero la temperatura es baja, tenemos el bosque laurifolio, que es un bosque denso de hoja ancha, de un verde intenso. Hacia la cordillera, en el pie de monte, ¿no es cierto?, y más arriba tenemos el bosque siempre verde, el bosque de hoja perennifolia. El bosque de coníferas.
¿ya? Más al sur, donde la temperatura ha bajado, ¿no es cierto?, la precipitación se hace nival, tenemos la estepa patagónica. La estepa patagónica, ¿no es cierto?, está dominada por pastos o arbustos bajos, igual que en el norte, pero esta es una estepa fría, la que tenemos en el norte es una estepa más bien no cálida, pero más bien templada. Nosotros no tenemos un desierto cálido, porque la cercanía del mar aminora ya el efecto de la radiación solar. Y finalmente tenemos el ecosistema antártico, que se refiere a la parte continental, que es un desierto polar, donde algo retirado de la costa prácticamente hay nada, digamos. Algunos líquenes pueden haber, pero a medida que nos vamos acercando hacia el polo no hay nada. Frío intenso, mucho viento, ¿ya? Y ustedes saben que el viento tiene un poder erosivo bastante grande y un poder evapotranspiratorio también. Así que no hay vegetación, no hay animales, como decía, no hay osos polares. Después, las tierras altas, entendiendo por ello la zona de la cordillera de los Andes, no la cordillera de la costa, que aquí están representadas en la cordillera de la costa, el bosque de hoja caduca, bosque de latifolio, etc. Cordillera, la estepa altoandina y el bosque andino patagónico. La estepa altoandina, la que podemos encontrar nosotros en la parte alta de la montaña del río del Valle del Elqui, ¿no es cierto?, del río Copiapó, y en la zona norte, donde tenemos nosotros los bofedales de la puna andina. Y el bosque andino patagónico, ¿no es cierto?, que es un bosque de árboles más bien bajos, expuesto a mucho viento y lluvia de carácter nival, como lo que encontramos, por ejemplo, en la Torre del Paine. Después los ecosistemas acuáticos los podemos dividir en ecosistemas marinos y ecosistemas continentales. Ya, aquí se muestran, ¿no es cierto?, los ecosistemas marinos. Ecosistemas del litoral continental, estos que están aquí. Ya. Ecosistemas del litoral antártico, los que están rodeando, ¿no es cierto?, el continente antártico. Los ecosistemas del litoral insular, los que están rodeando las islas la isla de Pascua, el archipiélago de la Juan Fernández, las islas de Ventura, y los ecosistemas de mar abierto, los pelágicos que están acá. Ahora, además, nosotros tenemos aquí ecosistemas bentónicos que están asociados a la pendiente del litoral. Aquí se realiza gran parte por no decir toda la pesca artesanal, bueno, y la pesca industrial se realiza acá. Tenemos nosotros, como dije, la bentónica, los ecosistemas bentónicos. Estos son los ecosistemas abisales, que corresponden a las profundidades marinas. Y aquí tenemos los ecosistemas pelágicos o de mar abierto. Aquí la caída de la luz es exponencial negativa, ¿no es cierto?, de tal manera que hay una zona iluminada, pero rápidamente se entra en una oscuridad absoluta. Los organismos que viven acá presentan algunas adaptaciones peculiares, son de tamaño pequeño, porque la presión
de la columna de agua es bastante intensa acá, y son luminiscentes. Ellos viven de la lluvia de materia orgánica que les llega desde arriba. Ahora bien, acá en los sedimentos marinos, ¿no es cierto?, se acumula materia orgánica parcialmente descompuesta. Esta es una zona con poco oxígeno también, temperaturas bajas, pero las corrientes marinas que se desplazan, como la corriente de Humboldt, por ejemplo, que se desplaza de sur a norte, cuando se encuentra con corrientes que vienen del trópico, corrientes de agua cálida, estas son corrientes de agua fría, se levantan, ¿ya? Y al levantarse entonces arrastran sedimentos que nutren esta parte, tanto esta parte como esta parte, ¿ya? Esto ocurre en el caso del norte de Chile. En el norte ocurre a la altura de Iquique, Arica, en el caso peruano, Tacna, y localidades un poco más al norte, siempre en el sur del país. Por eso es una zona rica en mariscos y en peces. Lamentablemente durante muchos años hubo una sobreexplotación de la biótica de esas áreas, y las empresas pesqueras, como ocurrió en el sur de Chile con las empresas balleneras, bueno, muchas han quebrado y la producción pesquera ha decaído, digamos. Ahí tienen ustedes un uso no sustentable del ecosistema. Pero los peruanos siguen siendo, igual que nosotros, ¿no es cierto?, uno de los principales productores, sobre todo de harina de pescado, de anchoveta, la sardina española, que es un recurso que se exporta, pero que es un recurso que, como no tiene valor agregado fuera de ser un recurso que va molido, digamos, y se usa de alimento para mascota o alimento eh, para el ganado, mezclado con otras cosas, no tiene un valor muy importante en el mercado. Algunos mariscos tienen un valor más importante, como locos, ¿no es cierto?, u otros moluscos que viven en la plataforma continental, y algunos en la zona, viven en el litoral, ¿no es cierto?, en esta zona, y otros en la plataforma continental. En algunas regiones de Chile esta caída es profunda y rápida, es violenta, de tal manera que los organismos que viven asociados acá rápidamente disminuyen, y en otros es más gradual, ¿no es cierto? Y ahí hay mayor cantidad de organismos que tienen tanto importancia económica, pesquera, como importancia desde el punto de vista de la diversidad biológica. Después tenemos nosotros los ecosistemas acuáticos continentales, representados por los ríos, sobre todo los ríos que hay en el sur de Chile, ríos importantes. Esta importancia ha aumentado por la fuerza de las aguas para producir energía hidroeléctrica. Pero también tienen importancia turística, ¿no es cierto? Y tienen importancia como proveedores de agua para la industria, distinta de la industria hidroeléctrica, la agricultura, consumo humano. Después tenemos los ecosistemas lacustres, los grandes lagos, que tienen importancia turística, tanto desde el punto de vista de la pesca deportiva. No hay una pesca industrial muy relevante, pero pesca deportiva sí. Y el turismo, ¿no es cierto?, popular, pues, la gente
que va a bañarse, gente que recorre los lugares, turismo gastronómico, etc. Y después tenemos los ecosistemas palustres y los humedales, pantanos, eh, genéricamente hablando. Humedales tanto a nivel de la costa como a nivel de la cordillera. Y después tenemos los ecosistemas insulares, aquellos asociados a las islas oceánicas, Isla Pascua, por ejemplo, las islas de Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández y las islas de Ventura. Ya las islas de Ventura tienen un paisaje semiárido, ¿no es cierto? En cambio las islas oceánicas, Isla Pascua, isla de Juan Fernández, tienen una vegetación más frondosa, más tipo sur de Chile. Y lo mismo pasa con las islas del archipiélago sur, toda esta cantidad de islas, ¿no es cierto?, que están formando parte del territorio del sur de Chile y que tienen alguna importancia pesquera. ¿Ah? Es difícil llegar a estas islas y tienen una importancia estratégica. Recuerden que nosotros, por allá por el año 1978, estuvimos a punto de irnos a las manos a guerra con los argentinos, peleando por unas islas, que para los argentinos son importantes porque le da la entrada al Pacífico, y para nosotros es importante porque le da la entrada al Atlántico. Recuerden que antiguamente nosotros ocupábamos una parte importante de la Patagonia argentina, y por lo tanto teníamos salida al Atlántico, cosa que a los argentinos no les gustaba mucho. Cuando nos metimos en la guerra, ¿no es cierto?, en el norte, tuvimos que negociar con los argentinos ya la entrega de parte del territorio patagónico. No estábamos nosotros en condiciones de enfrentar una guerra en el norte y una guerra en el sur. Ahora, cuando miramos a un nivel más detallado, aparecen los ecosistemas, unidades de paisaje local. En la ecorregión del desierto nuestro, desierto templado, insisto, no un desierto cálido, mirado a una escala geográfica más pequeña, tenemos el desierto costero, el que está pegado a la costa, el que está hacia el interior, detrás de la cordillera de la costa, por ejemplo, hacia el pie de la montaña. Tenemos el desierto interior, y más al sur, en la zona, como se menciona, de La Serena, en dirección a Copiapó, Chañaral, tenemos la estepa interior. Ya, la estepa interior presenta una vegetación un poquito mayor que la del desierto. En algunas regiones del desierto no hay nada, ¿no? O aparentemente nada, digamos. Si uno mira con más detalle, bueno, a veces hay líquenes, qué sé yo, y algunas hierbas que crecen pegadas a la roca. Pero en la estepa interior ya hay un poquito más de vegetación, cuando uno va, insisto, hacia Copiapó, ya, sobre todo en zonas de desierto florido, podrá ver que hay una vegetación separada, vegetación arbustiva o herbácea separada una de otra, con un porcentaje importante de suelo desnudo, suelo expuesto, es la estepa. Bueno, ahí tenemos nosotros algunas muestras. Aquí tenemos un desierto costero. Bueno, algo de vegetación hay ahí, hay algo de vegetación se alcanza a ver en el fondo, pero el paisaje está dominado por mucho suelo desnudo, que se enriquece cuando hay lluvias invernales, y esta zona se transforma en el desierto florido. Aquí tenemos hacia el interior, ¿no es cierto?, ya
una zona más desnuda. La vegetación que se ve allá es vegetación introducida, árboles introducidos por la gente que vive ahí. Y aquí tenemos una estepa de pie de montaña, ¿no es cierto?, con arbustos y espacio expuesto de suelo. Aquí se ve con mayor claridad. A veces, cuando es un año lluvioso, estos espacios se llenan de vegetación herbácea. Y aquí tenemos una estepa más al sur. Esto es en el camino hacia Ovalle, no por la carretera, sino por el interior, en una época de lluvia. Incluso si ustedes miran con atención podrán dar cuenta que la humedad del aire es elevada. Después tenemos hacia el norte, en la zona norte, tenemos los ecosistemas de montaña, la zona del altiplano, al altiplano peruano, chileno, boliviano, ¿no es cierto?, dominado por humedales y vegetación herbácea. Aquí la lluvia, ¿ya? Aquí estamos a los 3.000 metros de altura, un poco más, un poco menos. Aquí la lluvia, el agua que cae proviene de la selva amazónica, no proviene del Pacífico, porque esta zona del Pacífico es una zona desértica, así que piensen en Copiapó, o sea, piensen en Arica, Tacna, qué sé yo. Es el centro del desierto costero peruano-chileno. De tal manera que la lluvia aquí viene desde de la cuenca del Amazonas. Y aquí tenemos nosotros la estepa alto andina, nuevamente, esto es vegetación arbustiva baja, con grandes espacios de suelo expuestos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la estepa también más al sur de esta zona, es a nivel del Valle del Elqui. Tenemos estepa, pero aquí no es arbusto, sino que es pasto. Se llama, le llama a la gente también pajonal. Y aquí tenemos otra vista del pajonal, una vista un poquito, una vegetación un poquito más densa, por lo cual podemos asumir nosotros que hay una mayor precipitación en esta ladera del cerro. Después tenemos el matorral esclerófilo en la parte norte. Aquí, ahí tenemos, no, aquí, matorral esclerófilo, a la zona de Ovalle, perdón, la zona de Tongoy, y la zona de Valparaíso, zona de Viña del Mar, zona al interior de Santiago. El bosque esclerófilo es representado por árboles, ¿no es cierto?, más bien bajos. Esta es la zona rica en vegetación de hoja dura, con abundancia de aceites que son fácilmente inflamables. Mucho calor en verano, mucha sequedad en verano, lo que hace, ¿no es cierto?, que la biomasa acumulada, ¡pum!, se libere violentamente a través de los famosos incendios forestales. Después tenemos la región del bosque caducifolio, en la parte norte del bosque propiamente tal, de la región boscosa de Chile, la parte norte. Aquí, durante el otoño, los árboles cambian de color en sus hojas y ese es el paisaje, la fisionomía del paisaje, hojas de distintos colores. Durante el invierno, la hoja se cae. Puede nevar en alguna de estas regiones. Después tenemos el bosque lluvioso templado, que es un bosque con una mayor precipitación que el bosque anterior. Es difícil vivir aquí